Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es Ipiales y Las Lajas. Bueno, Ipiales es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño, situado en la frontera con Ecuador, en el nudo de los Pastos, en el altiplano andino, relativamente cerca de la costa del Océano Pacífico, aproximadamente a 5 horas en bus, al pie del monte amazónico y a la línea equinoccial, siendo una región panamazónica. Indudablemente, uno de los platos típicos y representativos de la gastronomía nariñense es el cuy. Su nombre proviene del habla quechua, debido a los sonidos que este emite cuy. Sin embargo, en otros países se lo conoce como conejillo de Indias. Recibir una invitación por parte de un nariñense a comer cuy es un gesto que representa una estimación ante la persona invitada, porque los nariñenses solo comparten un plato de cuy, papas y ají con personas importantes y en momentos exclusivos. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Este es un templo y basílica para el culto cristiano y veneración de Nuestra Señora de las Lajas. El edificio principal mide 27,50 metros. La altura hasta la torre es de 100 metros y el puente mide 50 metros de alto por 17 de ancho y 20 de largo. Este santuario se ubica en Ipiales, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, y es destino de peregrinación y turismo desde el siglo XVIII. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas debe su devoción a múltiples milagros que datan en el siglo XVII, considerado topográficamente el más bello del mundo, religiosamente el más visitado de América Latina y arquitectónicamente el más audaz y original de Colombia. Francisco Fray Juan de Santa Gertrudis, en su crónica del viaje entre 1756 y 1762 por el sur del Reino de Nueva Granada, publicada en 4 tomos en el título de Maravillas de la Naturaleza, menciona el santuario en el libro 3, siendo posiblemente la referencia más antigua de su existencia. Altar principal del santuario con la pintura en piedra de Nuestra Señora de las Lajas. Posteriormente, Justino Mejía y Mejía, capellán del santuario entre 1944 a 1977 e historiador, nos refiere la historia actual aceptada y contada como alrededor de 1754 la imagen de la Virgen del Rosario, que fue descubierta por una indígena llamada María Mueces con Rosa, su pequeña hija, cuando se dirigían de Ipiales a su casa en Postosí. Al verse sorprendidas por una tormenta, María y su hija buscaron refugio a la vera del camino, entre las oquedades formadas por las piedras planas y anchas o losas naturales. Esto quiere decir lajas inmensas que caracterizan esa zona del cañón del río. Para sorpresa de la madre, la niña, que hasta ese momento era considerada sordomuda, llama su atención con las palabras: «Mamita, la mestiza me llama», señalando la pintura seguramente iluminada, en forma sugestiva por los relámpagos. Después de que las autoridades y los habitantes de la región comprobaran la verdad de los hechos, que fueron calificados como prodigio por las autoridades eclesiásticas el 15 de septiembre de 1754. El lugar fue convertido en una referencia para toda la comarca, incluyendo el norte del Ecuador, y se procedió a edificar el santuario, cuya historia tiene 5 épocas bien definidas. Las etapas del santuario son: la primera es la etapa que abarca la construcción de una choza de madera y paja, con una duración de 40 años. La segunda es la construcción de una capilla con materiales de ladrillo y cal, con determinación en cúpula. La tercera es el ensanchamiento del edificio en dirección suroccidente, con la intervención del arquitecto ecuatoriano Mariano Aulestia, edificación que duró más de un siglo, causando admiración por su atrevida construcción. La cuarta es el proyecto de una plazoleta y puentes de 2 arcos.
La quinta está relacionada con la edificación del actual santuario. Su construcción fue iniciada en el 1 de enero de 1916, con la bendición de la primera piedra. La obra estuvo a cargo del ingeniero ecuatoriano Gualberto Pérez y del pastuso Lucindo Espinosa, y se terminó en agosto de 1949. Se calcula que su costo fue de 1.850.000 pesos colombianos de la época, conseguidos gracias a los aportes de los numerosos y fieles devotos, especialmente de Colombia y Ecuador. Bueno, de esto pasamos al río Pastarán. Su nombre aborigen del río Guaitará conserva su nombre mientras besa el pie del santuario, hasta llegar a Frontales, donde se retoma con su nombre actual. El Museo Justino Mejía y Mejía es el templo del Cristo Redentor y el museo religioso de estilo romántico puro. Las paredes, los arcos y el piso son elaborados en piedra sillar, con puertas de hierro y ventanales de 5 metros de alto por 3 de ancho, construidos en 2 catatumbas. La primera para el templo, en donde se encuentra construido en 3 naves, 10 arcos y la imagen de Jesús resucitado. La segunda para el museo, donde se hace una exhibición de la historia del templo nuevo y de los que lo precedieron, al igual que piezas religiosas como ornamentos litúrgicos y piezas religiosas y piezas arqueológicas del entorno con características de la etnia de los pastos como ollas, platos, ocarinas, etc. Entre esos vemos la casa de los indígenas y los campesinos. Dentro de las habitaciones de los pastos, la parte más representativa que une, en la que se inventan sueños, es el sitio donde se hacen grandes tertulias. También es acompañado del telar, la guanga y la piedra para moler. Acá vemos un bohío ancestral, el cual pertenece al pueblo indígena de la cultura de los pastos. Después pasamos a las tumbas de los pastos, que fueron construidas en formas, tamaños y profundidad variadas. En estas se enterraban a los muertos de la élite cacical, con sus mejores pertenencias, sus mujeres preferidas, sus más fieles amigos y sus servidores. Y por último, nos encontramos con los copones ceremoniales, que eran consagrados al culto ceremonial y eran elaborados en cerámica precolombina, cocida.